El sector está viviendo momentos de cambios, el sector es un sector que se está dinamizando, que se están multiplicando las ventas y se están multiplicando también las expectativas del consumidor, y es por eso que nosotros también estamos desarrollando unas ofertas de servicio como pueden ser nuestro car sharing y democratizando el vehículo eléctrico a través de nuestra oferta y nuestra gama totalmente electrificada. 2020 va a ser la eclosión en toda Europa de la movilidad eléctrica. El momento es justo el momento exacto para lanzar un coche eléctrico. De hecho, las nuevas normativas de emisiones, tenemos restricciones de 95 gramos que nos van a obligar a todos los fabricantes a vender coches eléctricos, y creemos que Audi está completamente preparado para este tipo de ofensiva. El que principalmente atajamos desde Endesa es el de la infraestructura de recarga, actuando de facilitadores tanto en infraestructura de acceso público como infraestructura privada, para cliente doméstico y para cliente comercial. Esto creo que va a facilitar que el despliegue que la venta de vehículos mejore y que no tengamos la situación típica que se venía dando hasta ahora, que era que no se vendían vehículos porque no había infraestructura. Ahora mismo el problema de la infraestructura está resuelto y la venta de vehículos tiene que aumentar de forma significativa en los próximos años. El principal beneficio para el usuario es sentirse parte de este cambio de concienciación medioambiental que hay, de conciencia medioambiental, y ayudar a reducir esas emisiones de CO2 que tenemos en las grandes ciudades. Y por otro lado, el resto de beneficios un poco más tangibles, más beneficios fiscales y demás beneficios que tiene la movilidad eléctrica. Desde los beneficios económicos del coche eléctrico, desde Hyundai queremos destacar la sostenibilidad y la facilidad para tener una rebaja o dejar de tener un gasto a la hora de poder entrar dentro de las ciudades de toda España. El beneficio principal de la movilidad eléctrica, y sobre todo aquí en Barcelona, es que mejoramos la calidad del aire. Los coches eléctricos no generan emisiones y aparte nos beneficiamos de la pegatina cero emisiones, que nos permiten a nivel de movilidad muchas ventajas. Para Opel el principal reto del sector es que los fabricantes puedan conseguir tener de todos los modelos de sus gamas un vehículo eléctrico y poder ofrecerle al usuario el tener la posibilidad de elegir entre diferentes marcas y diferentes modelos y tengan acceso al mercado eléctrico sin tener que pagar precios desorbitados. Kia quiere dar respuesta a las necesidades del mercado en cuanto a la electrificación, y su reto es disponer de toda la gama electrificada de Kia, o sea que todos los modelos Kia sean electrificados para democratizar la movilidad sostenible y poder dar respuesta pues, a las necesidades de todos los tipos de personas, tanto a nivel de estilo de vida como de poder adquisitivo. Desde Cataluña Occidente, los retos que nos plantean con los nuevos coches eléctricos es adaptar todos los seguros a las nuevas funciones de este coche. Desde 2010 llevamos funcionando con este seguro y a día de hoy tenemos buenas coberturas y somos pioneros en este sector. Y la vemos 100% eléctrica por muchísimas razones, ¿no? Pero creo que ahora todos ya sabemos que para frenar este cambio climático y el impacto que tiene tenemos que ir todos a una movilidad eléctrica en todos los sentidos, ¿no? La automoción, ya lo vemos también en otros tipos de transporte, pero especialmente es muy importante el impacto que tiene las emisiones, y el vehículo eléctrico será el futuro. Está claro que el futuro será eléctrico y híbrido. Yo creo que habrá un mix entre las dos versiones, sobre todo por las distancias y por las autonomías. Habrá cliente que preferiría el coche 100% eléctrico por un tipo de movilidad, pero habrá otro cliente que preferiría el híbrido por utilizar desplazamientos muchísimo más largos. El camino de la electrificación en Europa es un viaje sin retorno. Pensar que a nivel industrial todo el mundo se está preparando. Los grandes fabricantes, por ejemplo alemanes, tienen unas previsiones de inversión de más de 30.000 millones de euros de aquí al 2025. O sea, la carrera ha empezado y yo creo que veremos un avance importantísimo en los próximos 2 años.